duda, habíamos dicho primero que se define, la definición netamente está dada por la gasometría arterial, que tiene ciertos valores, ¿no? La presión parcial de oxígeno que tiene que estar menor a 60 milímetros de mercurio en la altura, pero en la literatura que está a base de países que están a nivel del mar, pues nos dice menor a 90 milímetros de mercurio. Lo que tenemos que utilizar es este valor de 60 porque es el valor que, bueno, corresponde a nuestro medio, ¿no? Después tiene que haber también, puede estar acompañado o no, por eso de ahí viene la clasificación de la insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, puede estar acompañado o no del aumento de la presión de dióxido de carbono, que es un indicativo de que se está haciendo una mala eliminación de este gas, de este por alguna alteración que podría estar pasando a nivel alveolar o a nivel de la circulación o a nivel de cualquier otro mecanismo fisiopatológico que ya hemos también llevado en la anterior clase, ¿no? Y este aumento de la PCO2 tiene que estar mayor a 35 milímetros de mercurio en la altura y a nivel del mar 45 o por encima de 45 milímetros de mercurio. Lo que vamos a utilizar también es este valor, ¿no? 35 milímetros de mercurio. Se está viendo mi pantalla, ¿no ve? Sí, doctora. Hablen pues, muchachos. Ah, muy bien, quiero poner puntero y no sé dónde está mi puntero. Ya, bueno, entonces, bueno, haciendo recuerdo igual sobre los valores que ya estamos mencionando en la ciudad de La Paz, que es que es en el lugar, en el Instituto Nacional de la Altura, el IVA, el Instituto Boliviano de la Altura, en donde tenemos bastantes estudios acerca de la oxigenación en la altura y lamentablemente es el único departamento en Bolivia en donde se está estudiando o donde se ha estudiado esto de la gasometría, ¿no? Entonces falta todavía que hagamos estudios en nuestro departamento, ya que la altura varía bastante. 3.600 metros es a nivel del mar, está La Paz, nosotros estamos a 4.000. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos, habíamos mencionado también que hay bastantes maneras en las que se puede producir la insuficiencia respiratoria, como la alteración de la difusión, o es decir, netamente de los vasos sanguíneos que están corriendo a través de los alvéolos, la alteración en la ventilación por perfusión también, que habíamos dicho que esta ventilación y la perfusión tienen que ser iguales, tienen que tener el mismo valor, por lo tanto la división de ambos tiene que darnos uno, ¿no? Entonces habíamos puesto también como ejemplo que digamos que la ventilación vale 1, la perfusión vale 1, y si dividimos ambos, obviamente nos va a dar 1. Si le ponemos cualquier otro valor, como por ejemplo 8 de ventilación, 8 de perfusión, y dividimos ambos, obviamente nos va a seguir dando 1. Entonces, esta alteración tiene que estar, o esta relación tiene que estar bien equilibrada. Si alguno de los dos se altera, ya sea la ventilación o la perfusión, entonces va a variar, ya va a aumentar esta relación o va a disminuir, lo que va a ocasionar una insuficiencia respiratoria. El shunt, habíamos dicho que es la mezcla de sangre oxigenada con sangre no oxigenada, y esto puede ser debido a muchas causas. La principal, patologías congénitas, perdón, como la comunicación interauricular, y otro tipo de patologías pulmonares también, como por ejemplo cuando existe taquicardias y hay los glóbulos rojos están pasando a gran Está velocidad pasando por el clase, se va a alvéolo, salir. por lo tanto el alvéolo solo logra oxigenar algunos glóbulos rojos y otros no, y se va mezclando la sangre oxigenada con la no oxigenada. También se ha descrito algunos ejemplos, como por ejemplo en las neumonías también puede ocasionar alteración en este mecanismo, ya que algunos alvéolos están ocupados de secreción y otros no, entonces algunos alvéolos oxigenan la sangre y otros no, y por lo tanto también la sangre se va mezclando al momento de llegar hacia las cavidades izquierdas del corazón.
Y mecanismos no pulmonares, que habíamos dicho también que puede haber otras causas extrapulmonares que causan insuficiencia respiratoria, como la anemia, por ejemplo, por escasez de hemoglobina, por ejemplo, en pacientes renales, que son los que es la patología más frecuente que causa anemia de tipo crónica y otro tipo de anemias también que se puede presentar en el paciente, que puede darnos lugar a una insuficiencia respiratoria y además también insuficiencias cardíacas que igual por aumento de la congestión alveolar nos puede dar insuficiencia respiratoria. Y finalmente la hipoventilación, que consiste en alteraciones ya de la musculatura, es decir, de la mecánica respiratoria, como la caja torácica, ¿no? Tanto de los músculos como también de los huesos. Se da en pacientes que tienen patologías neurológicas y que no controlan bien la respiración, por lo tanto pueden desarrollar un tipo de insuficiencia respiratoria que está fuera de la causa pulmonar, sino es netamente mecánica, ¿no? De la caja torácica. Enfermedades neurológicas también como la Guillain-Barré, que habíamos dicho que es una parálisis ascendente. Otro tipo de parálisis de los músculos es el ELA, es la enfermedad lateral amiotrófica, sí, el ELA. Después puede haber también, y otro tipo también de causa de afectación de la caja torácica es la obesidad, ¿no? La obesidad mórbida, porque por exceso de tejido adiposo en el tórax, estos pacientes desarrollan un tipo de insuficiencia respiratoria, ya que el tórax no se puede expandir de manera libre por el exceso de peso corporal en estos pacientes, por el exceso de tejido adiposo que tienen a nivel del tórax. Habíamos descrito cada uno de estos mecanismos. Esto también es pregunta de examen. Los mecanismos por los cuales se produce, mecanismos fisiopatológicos son estos, por los cuales se produce la insuficiencia respiratoria, ¿no? Que en la anterior clase ya habíamos avanzado. Aquí tenemos la clasificación que viene hace un momento su compañero nos decía la clasificación gasométrica, que se divide o se clasifica en dos grupos, tipo 1, tipo 2. La clasificación fisiopatológica no es nada más que los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce la insuficiencia respiratoria. Y la clasificación cronológica o evolutiva según el tiempo de evolución, que se clasifica en tres: la insuficiencia respiratoria aguda, que tiene una evolución de horas a días; la crónica, que ya lleva meses o años y los pacientes tienen patologías pulmonares crónicas que pueden ser conocidas ya; y una crónica agudizada, que es toda enfermedad, todo paciente que ya tiene una enfermedad crónica antigua y que cursa con una reagudización, tal vez por una infección reciente, lo que va a producir una agudización de su insuficiencia respiratoria crónica. Por eso se llama insuficiencia crónica agudizada. Los criterios de Berlín. Algo que tenemos que saber diferenciar y que quiero que no se confundan es que la definición de insuficiencia respiratoria es gasométrica, ¿no? Y la insuficiencia respiratoria engloba a todos los tipos de insuficiencia respiratoria, ya sea pulmonares o extrapulmonares, a través de los mecanismos fisiopatológicos que ya hemos llevado. El distrés respiratorio o el síndrome de dificultad respiratoria aguda o también se llama síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Este síndrome de distrés respiratorio agudo solamente agarra a todas las insuficiencias respiratorias agudas, pero de tipo pulmonar, excluyendo principalmente a las patologías cardíacas, porque habíamos dicho que también las patologías cardíacas son las que pueden producir un tipo de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Por descompensación cardíaca. Los criterios de Berlín sirve para que hagamos o haya una separación de de estos dos orígenes, pulmonar y cardíaco principalmente. Y para eso tenemos tres criterios de Berlín. Estos tres criterios de Berlín, y como complemento está la clasificación de la hipoxemia, tanto en leve, moderado y grave, pero esta clasificación ya entra una vez de que el paciente ha clasificado en
en estos tres criterios, ¿no? Primero, el tiempo de inicio. El síndrome de distrés respiratorio tiene que ser netamente agudo. En este grupo no pueden entrar pacientes con insuficiencia respiratoria de más de un mes de evolución. Netamente tienen que entrar pacientes que tienen una semana de evolución después de que se haya iniciado el cuadro o el nuevo evento respiratorio. Es decir, también pueden entrar pacientes crónicos, pero con una reagudización o con una agudización reciente. Por eso dice aparición de nuevo evento o deterioro respiratorio, ¿no? Segundo criterio, que la radiografía, este paciente que ha entrado con una insuficiencia respiratoria aguda de un mes, de una semana de evolución, tiene que tener su radiografía que tenga que tener compatible radiopacidades bilateral, siempre es bilateral, ambos campos pulmonares afectados, pero que no sea derrame y que no sea atelectasia, porque el derrame ya es un tanto de evolución más crónica y las atelectasias también son tanto de evolución más crónica. Entonces, está sacando del contexto a estas dos patologías, ¿no? Si no es derrame ni atelectasis, son radiopacidades bilaterales, entra en la definición de Berlin. Tercer criterio, el origen del edema. Este tipo de imágenes bilaterales es característico del edema agudo de pulmón, que ya van a llevar en cardiología, que tiene su aparición bien característica imagenológica en alas de mariposa. Es una radiopacidad bilateral en alas de mariposa. Entonces, este edema agudo de pulmón no tiene que ser catalogado de origen cardíaco. Es decir, en estos pacientes que tengan estas imágenes, tenemos que excluir las patologías cardíacas. Tenemos que revisarle bien que no esté con edema en miembros inferiores, porque si está con edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ya son signos de descompensación cardíaca y el origen probable de esas imágenes bilaterales del pulmón sea una descompensación cardíaca, ¿no? Un edema agudo de pulmón cardiogénico. Si descartamos todo eso, mi paciente no tiene datos de insuficiencia respiratoria y tiene esas imágenes, pues entra en estos criterios, ¿no? Y también podemos ayudarnos, si tenemos mucha duda, podemos ayudarnos de otros exámenes complementarios, como el electrocardiograma, que nos ayuda a determinar tipos de insuficiencia cardíaca, también un ecocardiograma, que igual nos va a ayudar a definir si el paciente tiene patología cardíaca o no. Si todo está bien, entonces lo abocamos netamente a pulmón, estas imágenes de origen pulmonar y entraría en esta definición de los criterios de Berlin. Luego también habíamos hablado acerca de la PAF y la SAFI con las fórmulas que en realidad son las mismas, solamente cambia la presión arterial de oxígeno por la saturación de oxígeno según el método que tomemos, ¿no? Habíamos dicho que si es que en nuestro medio no tenemos el acceso a una gasometría, pues entonces si se corta van a volver a entrar, por favor. Entonces tomaremos como método diagnóstico la saturación de oxígeno, que eso en realidad es muy accesible, ¿no? Todos tenemos un oxímetro que no es muy caro y todos tenemos que tener en nuestro lugar de trabajo. Entonces, la PAFI habíamos dicho que únicamente es la presión arterial de oxígeno entre la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, por 100. Esta fracción inspirada de oxígeno hemos dicho que a medio ambiente tiene un valor de 21%. Todos ahorita estamos con 21% de FiO2, pero con cada litro que el paciente esté usando o que se le esté administrando, por cada litro se aumenta a este 21% 4 puntos. Si mi paciente estará con 2 litros, pues será un 29%, ¿no? 4, 4, 8 sumado al 21%, se hace 29% con 2 litros de oxígeno, con 3 y así. Y gracias a esta PAFI o a esta SAFI hemos logrado clasificar. En realidad esto no sirve, la PAFI y la SAFI nos sirve para determinar la gravedad del paciente, qué tan grave está, y también para determinar en dónde se va a realizar la atención. Si es un distrés respiratorio leve, sería según la PAFI de 200 a 300 milímetros de mercurio, entonces se lo puede atender en sala, pero con bastante vigilancia, ¿no? Estrechamente monitorizado. Si ya estamos dentro de un distrés respiratorio moderado o severo, ya es indicación de terapia intensiva. El moderado ya, previa valoración, pero el severo ya es directamente terapia intensiva.
Y el ASAFI solo nos permite clasificar al distrés respiratorio en dos. El normal es más de 315 y el severo menos a 190, ¿no? Entonces, valores que nos salgan entre estos números ya podemos tanto determinarlos y es leve, moderado, severo, pero eso no tiene valores exactos. Solo tendríamos que hacerlo nosotros según nuestra lógica. Por eso siempre es necesario la gasometría para hacer una clasificación más exacta de este tipo de pacientes. Entonces, el moderado severo ya es indicación de terapia intensiva. Y estábamos en los ejemplos. Hemos hecho, creo, un ejemplo, ¿no? Nos vamos a ir al segundo ejemplo, que es en donde hemos quedado. Se los leo y por favor, a ver, anótense para los datos para poder sacar los resultados o las respuestas. Paciente de 46 años ingresa a sala de emergencias con cuadro clínico de 3 días de evolución caracterizado por disnea progresiva, que llega al reposo, es decir, un grado 4 según la MMRC, tos ocasional con expectoración purulenta, al examen físico con signos clínicos de insuficiencia respiratoria, taquipnea, uso de músculos accesorios, signos vitales, presión arterial 160, pulso 130, taquicárdico está, frecuencia respiratoria 32, está taquipneico, saturación de oxígeno 88% y la FiO2 45%. Se realiza gasometría arterial, tenemos la presión arterial de oxígeno, 56 milímetros de mercurio, y la PCO2 o la presión de dióxido de carbono, 35 milímetros de mercurio. ¿A qué tipo de insuficiencia respiratoria corresponde según gasometría? La primera pregunta. A ver, Insuficiencia respiratoria hipoxémica, doctora. ya. ¿Es una hipoxémica? Sí, sí. Es una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Para decir hipercápnica está en el límite, ¿no? 35 milímetros de mercurio en nuestro medio. Porque por encima de 35 ya sería hipercápnica, o sea, está en el límite. Vamos a tomar en cuenta esta PO2 que está menor a 60 milímetros de mercurio, entonces sería una insuficiencia respiratoria hipoxémica o tipo 1. La segunda pregunta, ¿cuál es el valor de la PAFI y la SAFI? PAFI, doctora, es 124 milímetros de mercurio. Ya, 124. ¿Y la SAFI? Es 45. 125. ¿Cuánto han dicho de PAFI? 100. 24. Ya, 124. ¿A qué grado de distrés respiratorio corresponde? 124 de Moderado, PAFI. moderado. Moderado. Moderado, doctora. Está bien. Según la FiO2 indicada, que es O 45%, ¿con cuántos litros de oxígeno suplementario estaría el paciente o estaría recibiendo el paciente? 6, Con 6 litros, doctora. Muy bien. 7 litros, Respuestas. perfecto. 6 litros. La primera pregunta, insuficiencia respiratoria hipoxémica, bien, la PAFI 124, la SAFI 195, bueno, desde 190 ya está, ¿no? Es un distrés respiratorio moderado y está queriendo, pero llegar a severo, ¿no? 124 está cerquita a 100 y menos de 100 ya es severo. Igualmente la SAFI, desde menos de 190 ya es severo, está a 195, casi al límite. Síndrome de distrés respiratorio moderado. El paciente se encuentra con 6 litros de oxígeno suplementario. Ejemplo 3. Ya, ejemplo 3. El paciente de 50 años ingresa a sala de emergencias con cuadro clínico de una semana de evolución caracterizado por disnea progresiva que llega al reposo, tos ocasionada con expectoración purulenta, el examen físico con signos clínicos de insuficiencia respiratoria aguda, taquipnea, uso de músculos accesorios, signos vitales, presión arterial 160, pulso 120 latidos por minuto o pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 30, respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 56% con 7 litros de aporte de oxígeno suplementario. Se realiza gasometría arterial que reporta
Se realiza gasometría arterial que reporta PO2 de 35 metros de mercurio y PCO2 de dióxido de carbono 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esto está mal. Según la cantidad de litros administrados de oxígeno, ¿con cuántos o con cuánto de VO2 se encuentra el paciente? Ya. Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria corresponde según la gasometría? Hipercárnica o global, doctora. Hipercárnica. Muy bien. Tipo 2, ¿no? Tipo 2, hipercápnica o global. ¿Por qué? Porque el aporte de la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60, 35 está. La PCO2 está por debajo o diré por encima de 35 milímetros de mercurio, está 60. ¿Cuál es el valor de la PAFI y de la SAFI? 71, doctora, es PAFI y SAFI es 114. Ya. ¿A qué grado de distrés respiratorio corresponde? Severo, doctora. Severo. Y según la cantidad de litros de oxígeno administrado, pues de VO2 está ese paciente. 40. 49%. Entonces, la insuficiencia respiratoria, bueno, la primera pregunta es insuficiencia respiratoria global. La PAFI 71, SAFI 114. Síndrome de estrés respiratorio severo. Esta pregunta tenía que estar en la anterior diapositiva. ¿Con cuánto de VO2 está el paciente? Y es 49%, ¿no? De VO2. Aquí les muestro algunos ejemplos de imágenes con los que se suelen presentar estos pacientes con distrés respiratorio agudo. Al hablar de distrés estamos viendo las patologías que son casi netamente pulmonares, excluyendo un poco a las cardíacas, ¿no? Entonces, estas imágenes hemos visto bastante en el COVID. Entonces, esto más o menos es... Ahí, ¿dónde está mi puntero? Ya, esto más o menos es la imagen en alas de mariposa, ¿no? Es como que del hilio, de los